la idea es, y pasa, sí. La idea es tener una comunicación con la hermana República de Chile para ahondar un poquito. Vamos a tener. Sí, sobre lo que ha pasado con el recambio ministerial en Chile, que deja muchísimas señales para el gobierno de la nueva mayoría en Chile, y dejó algunas también para Bolivia en el marco de la demanda marítima que se realizó la semana pasada en el marco de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se presentaron los alegatos para la tuición o no de ese organismo internacional de Naciones Unidas en el tema mar. Así es, así que te damos la más cordial bienvenida a nuestro querido espacio Ojo con los Medios, y empecemos por Chile de una vez, sin más presentaciones adicionales, si le parece. Me parece, sí. Nota número 11, vamos a ir a un archivo de mi amigo el ministro de Defensa chileno. Qué lío que se armó, no entiendo bien. Ahora vamos a tratar de dilucidar qué pasó con la designación y qué significa la designación de José Antonio Gómez como ministro de Defensa. Pero sí, vamos al archivo. Vamos a ver ese audio de hace 2 años, 2013. Yo creo que Bolivia hay que darle una salida al mar, y eso hay que hacerlo de ¿Con manera soberanía? Me explico. Porque yo estoy de acuerdo con soberanía incluso, pero en un lugar como fue el tema de Charaña, que era un lugar donde no nos produzca un corte en la mitad del territorio nacional. Es decir, si logramos tener una salida de Bolivia que sea colindante con Perú, creo que no habría problema, y creo que solucionaremos un gran problema de un pueblo que es hermano. Muy bien, ahí está. Clarito como el agua, declaración del año 2013, ¿no? Marzo del 2013. Marzo de 2013, que después fue ratificada. ¿Cómo es? O rectificada, diría. ¿Ratificada o rectificada? Él, a ver, no rectifica sus dichos, pero como que dice que ahora es otro momento histórico. Como que, no, yo creí que la que seguía era la ratificación que había hecho posterior a esa declaración de 2013. No, la que viene ahora es lo que dijo... Actual. Actual, de ahora, recién salidita del horno, luego de la reciente cambio ministerial. Él, decíamos, venía del Ministerio de Justicia, fue pasado al Ministerio de Defensa en el marco de una remodelación amplia del gabinete ministerial. Vamos. En cuanto a otras declaraciones que hubo posterior al Consejo, fueron las del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con algunas declaraciones que hizo él en el pasado y que tenían que ver con entregar soberanía al mar a Bolivia. Bueno, descartó esto ahora el ministro Gómez porque dijo que y esas declaraciones fueron en otro escenario y en otro contexto. Yo, como ministro de Defensa, y lo quiero decir con toda claridad, represento este gobierno, represento la postura de Chile, y no hay dos posturas ni opiniones respecto a ese punto. No hay otra manifestación que no sea defender y representar lo que la presidenta Bachelet hoy día lidera. Por lo tanto, lo dicho anteriormente, que fue desmentido o corregido el mismo 2013, lo quiero decir categóricamente hoy día. Como ministro de Defensa, la postura es la del gobierno de Chile cuando uno asume posturas de esta naturaleza. Está bien lo que dice. Porque uno puede tener posturas personales sobre determinadas cuestiones, pero cuando se ingresa a un gabinete ministerial, las posturas personales, de alguna manera, si hay en algún sentido alguna divergencia, quedan de lado, y uno como alto funcionario asume la posición que tiene el gobierno y el Estado al respecto. Sí, si no, no puede ser funcionario. Claro. Por eso también a ver, muchos dicen que es una rectificación. No es una rectificación. Nunca rectifica, nunca dices, no, me arrepiento de haber dicho que Bolivia tenía que tener mar, inclusive con soberanía, sino que dice que ahora, bueno, el contexto era otro, etcétera. Bueno, además, José Antonio Gómez, un partido pequeño de la nueva mayoría, el Partido Radical Socialdemócrata, siempre fue muy crítico de Bachelet en el marco de la campaña que hubo. Dijo que solo se sumaría a este gobierno, sí, tendría posturas progresistas y que no renunciaría al tema de la gratuidad de la educación, etcétera. O sea que, bueno, evidentemente es lo que vos decís, en ese marco de un gobierno con algunas ideas, bueno, algunas las quita.
Por supuesto. Uno no puede estar como... Ningún ministro está de acuerdo en el 100% de su complejidad ideológica con un gabinete específico o con un gobierno específico. Puede tener un ministro una posición divergente en determinados temas. Pero cuando asume de ministro, obviamente esas cuestiones quedan de lado. En algún momento pasó eso en Bolivia, con algunos miembros del gabinete en relación al tema del aborto, por ejemplo. Y, claro, uno piensa una cosa, pero si el gobierno no tiene esa postura, bueno, queda de lado mientras es ministro, y cuando deje de ser ministro volverá a decir que para que Bolivia y Chile estén en paz, hace falta que Bolivia tenga una salida soberana, como lo piensa y como lo dijo, lo vimos en el año 2013 y también lo habíamos repasado en nuestro capítulo anterior. Quien me da la impresión de que cambió más drásticamente de posición ideológica en los últimos 20 años es Heraldo Muñoz, quien también defendía la posibilidad de una salida al mar soberana para Bolivia, pero en la lejana década del 80. Sí, de hecho un libro en el 83, digamos, justamente reflejando el tema mar. Entonces, ha cambiado mucho. Está bien que pasó tantos años, suele pasar, ¿no? Y cuando pasan más años ya es más confuso. Los virajes ideológicos más complejos, pero qué difícil cuando lo nacional se mete, ¿no? Digamos, las cuestiones muy nacionalistas se meten en los ámbitos políticos y termina ocurriendo esto, ¿no? Que, digamos, posturas personales prácticamente tienen que ser descartadas para defender un interés nacional. Y el tema también es hasta dónde puede ir la contradicción, ¿no? Con lo que uno piensa y lo que piense el gobierno al que uno pertenece, o al partido. Claro. Sí. Eso es un equilibrio complejo. Vamos a repasar declaraciones de Heraldo Muñoz, quien ahora yo lo veo y lo siento como un activo militante en contra de una salida al mar para Bolivia. Un halcón. Un convencido, además, no es que me parece que pienso otra cosa, pero tiene que decir eso porque está en el gabinete, ¿no? Me da la impresión a mí. Vamos con Heraldo Muñoz. Y así lo dijo también el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, una vez que se reunió con la presidenta Michelle Bachelet posterior a este Consejo de Gabinete. Estuvo con el agente chileno de la demanda marítima en La Haya, Felipe Bulnes, entregándole un informe que había requerido la mandataria respecto al trabajo realizado por el equipo chileno allá en la Corte Internacional. Esto porque fue consultado también el canciller respecto a esas declaraciones que hizo alguna vez el ministro Gómez en su calidad de candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, dijo que efectivamente la política internacional de nuestro país es una sola. Creo que nuestros argumentos fueron muy claros y observamos de la otra parte inconsistencias, cambios de argumentos. Y me parece que por eso que fue una semana muy positiva para nuestro país. Nos parecieron interesantes las preguntas de los jueces, la pregunta del juez Greenwood. Cierto, esa pregunta no fue contestada por los abogados bolivianos, que argumentaron que no hubo un momento mágico y luego dieron distintas fechas. Fue una respuesta confusa, equivalente a una no respuesta. Ahí está Heraldo Muñoz, el canciller chileno, como siempre. Qué duro, ¿no? Con sus duras declaraciones, sí, siempre son duras. Bueno, nos vamos a Valparaíso, si le parece, sede del Congreso Nacional de Chile. Allí nos está viendo y escuchando, ahora confirmaremos si es así, el querido amigo analista político, sociólogo, don Ricardo Valladares. ¿Es así, Ricardo? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Excelente, excelente. Veo que ha tapado usted algo que tenía detrás suyo. No, he cambiado de decisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Don Ricardo, bueno, queremos analizar contigo los últimos cambios de gabinete que se han dado en el Ejecutivo de Bachelet y también cómo se vivió un poco todo el tema de la presentación que hubo en La Haya. ¿Qué primera impresión nos das acerca de esto? No, es una impresión que es normal, la entrada a un segundo tiempo, como se le ha denominado por parte del gobierno a este cambio de gabinete, es decir, ya se cumplieron tareas y objetivos que habían sido establecidos tanto en el programa como para el primer año de mandato del gobierno, donde se realizaron avances importantes como es la reforma tributaria,
la reforma, una de las tantas reformas a la educación, donde se consagra por fin la gratuidad en la educación escolar, y también tenemos el voto de los chilenos en el extranjero, el cambio al sistema binominal, y ya bien avanzada la discusión sobre la reforma laboral y otras reformas de carácter político que ayudan a que Chile tenga más y mejor democracia. Y ahora, bueno, a partir de los conflictos y de la intervención de la relación entre política y dinero, que ha tocado también a miembros de nueva mayoría, la presidenta ha tomado una decisión que es la decisión correcta, de proceder a un cambio ministerial, a una renovación, y de esa manera poder entrar a lo que se ha denominado el segundo tiempo con más energía, más impulso, y llevar a cabo los cambios y las reformas que Chile hoy día necesita. Y este paso en el cambio ministerial, Ricardo, Mariano te habla aquí, Sí, hola. un gusto saludarte. Un gusto. Implica... Saludos a todos los hermanos bolivianos, a La Paz, Cochabamba y Beni, Santa, por supuesto. Muchas gracias. Fanático del Beni es usted, Ricardo. Sí, me encanta Beni. O sea, el calorcito. Muy La bonito selva. departamento. Muy bien, vamos a prepararle una visita con todos los honores diplomáticos a la ciudad de Trinidad, a Riberalta, a Guayaramerín, para que usted pueda recorrerlo de primera mano. Estaría muy agradecido que cumpliera su promesa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora le cuento que en Beni ha ganado el gobernador del partido del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, así que vamos a tener mejor ingreso al Beni. Esperamos que no nos tiren piedras ni nada que se le parezca. Bueno, Bueno, Ricardo, adelante. te preguntaba, sí, Mariano. un anuncio dentro del marco de reformas trascendentales que recién mencionabas y enumerabas que necesitaba claramente la democracia chilena. La presidenta hace unas 3 semanas también anuncia el camino hacia la reforma de la Constitución pinochetista y posiblemente en septiembre la realización de una asamblea constituyente. Este nuevo gabinete puede, digamos, mejorar o ese camino o no. Digo porque la declaración del ministro del Interior, Jorge Burgos, me resultó un poco ambigua, ¿no? Pero bueno, eso visto desde aquí. Sí, de que hay que entender que la nueva mayoría está compuesta por una multiplicidad de fuerza, y ahí está también su fortaleza, digamos, donde se ven distintas posturas y posiciones de la izquierda y de la centroizquierda, y que también tienen distintas visiones de cuál debe ser el ritmo de los cambios y también la profundidad de estos mismos. Pero quien gobierna no es ni el ministro del Interior, ni el ministro de Relaciones Exteriores, ni ningún ministro. Quien ejerce el gobierno y quien fue mandatado para eso es la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y ella dejó claramente establecido que en el mes de septiembre, mes de nuestro proceso, donde se inicia nuestro proceso de independencia, se iniciará también un proceso constituyente, que el cual habrá que debatir tanto al interior de nueva mayoría de cuál será su ritmo, cuáles serán sus mecanismos, y también muy importante y clave va a ser el rol que juegue la ciudadanía y el poder de decisión que ésta tenga en ese debate. Ricardo, ¿nos aguantás que hacemos una pequeña pausa? Sí, por supuesto. Quisiera preguntarte al regreso, porque hay un tema que nos interesa mucho aquí en Bolivia, y es la designación del ministro de Defensa. Su declaración del año 2013, muy reciente, de José Antonio Gómez, Sí. sobre Sí. el tema mar, y nos llama la atención su designación por parte de Michelle Bachelet. ¿Es un signo para Bolivia? ¿No es un signo para Bolivia? Y si no significa un signo para Bolivia, ¿por qué lo han designado? Lo que ha generado mucha repercusión, tanto en Bolivia como en Chile también. Así que quisiera desandar un poco esta cuestión al regreso de la pausa, si nos aguantás un ratito ahí. Sí, aquí lo espero, no se preocupe. Dale, un abrazo. Nosotros
Paramos 2 minutos aquí en Ojo con los Medios y charlamos sobre este tema, ya está planteado al regreso. Vamos, segundo bloque, seguimos en contacto en vivo y en directo con la ciudad de Valparaíso, la ciudad, yo digo que es la ciudad más linda de América Latina, Valparaíso. A mí que me gustan las ciudades viejas y los cascos históricos, esos cerros y las casas antiguas de madera. Los funiculares, la casa de Pablo Neruda, el puerto. La amada ciudad de Salvador Allende. ¿Es la ciudad más linda de Chile, Valparaíso, Ricardo Valladares? Yo creo que tiene el premio a la más linda y a la menor cuidada y protegida. ¿Sí? ¿Está muy descuidada? Sí, descuidada absolutamente. De hecho, es un tema de discusión permanente que un patrimonio de la humanidad, como lo es Valparaíso, esté en el estado en el cual está, digamos. Sobre todo con sus consecutivos incendios que hacen sumamente difícil el poder mantenerlo. Okay, pero Valdivia ¿Cómo? al sur. La ciudad de Valdivia es una muy bella ciudad. Qué hermosa. Sí, es realmente bellísima. En el sur. No conozco Valdivia, pero me ha llamado... Hay muchas ciudades a mí en América Latina que sus cascos coloniales me llaman poderosamente la atención. Valparaíso, permítame nombrar algunas. Potosí. La Paz es una de las que más destaca. Yo diría que en Bolivia Potosí y Sucre están por encima de La Paz. Y Ciudad Bolívar en Venezuela, la ciudad de Quito en Ecuador es espectacular. No conozco el puerto colombiano de Cartagena, no conozco ese casco histórico. Y Valparaíso está ahí, a mí me impresionó mucho por sus cerros y etcétera. El verde y las casas antiguas, esa bohemia que tiene me causó mucha impresión y mucho agrado. ¿Se ha recuperado, ya que hablamos de Valparaíso, del voraz incendio? Pregunta para Ricardo. Ahora se ha iniciado el proceso del paso de los... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Por aquí me manifiesta que hay problemas de conexión, pero ahora se ha iniciado el proceso ya de erradicación definitiva de lo que se denominó los barrios de emergencia, y se ha procedido ahora lo que es la fase propiamente tal de reconstrucción. Así que esperamos poder ver prontamente los barrios de los cerros que sufrieron del incendio plenamente recuperados, yo creo que a final de este año. Y ya que hablaba, perdóneme, pero me estoy yendo absolutamente de tema, pero ¿quién tiene la responsabilidad de gobernar Valparaíso? ¿Tiene un gobernador, un alcalde? ¿Cómo es la división Valparaíso administrativa? Tiene un alcalde, tiene un municipio que es el encargado de la ciudad, y inmediatamente después viene el gobernador, y sobre el gobernador está el intendente, que es el que administra y es el poder ejecutivo de la región. Perfecto, siempre me llama la atención las diferencias en las representaciones administrativas de nuestros países, siempre es interesante. Ayer hablábamos del Uruguay, hoy toca Chile. Claro, en este caso el único cargo electo es el del alcalde. Y ahora también dentro de la agenda de descentralización de la presidenta Bachelet está la posibilidad, o esperemos que así sea, que se envíen todos los proyectos de elección de gobernadores e intendentes. O sea, hasta el momento, desde la dictadura, son designados por el Poder Ejecutivo. A eso iba porque aquí en Bolivia, hasta hace no muchos años, hasta la llegada del proceso de cambio, los prefectos eran designados por el presidente. En este caso vemos que todavía en Chile también los gobernadores son designados por el titular o la titular del Poder Ejecutivo, y eso se está discutiendo y formará parte de la asamblea, de las discusiones de cara a la asamblea constituyente, que está confirmada para el próximo septiembre, reconfirmada. No, lo que no está confirmado, a ver, ya que ojo con los medios, hay que también ojo con lo que dicen los medios. Ajá. Lo que está confirmado, lo que se ha anunciado es el inicio de un proceso constituyente, es decir, donde todo el país, los partidos políticos y la ciudadanía, impulsados por el Ejecutivo y por la presidenta Bachelet a la cabeza, van a iniciar un proceso de discusión
donde todos en conjunto podremos dilucidar cuál es el mejor camino para una nueva constitución. Sin duda que yo tengo mi posición personal, mi partido también, que es la Asamblea Constituyente, o sea, lo más amplia y participativa posible, pero eso está en debate y eso es lo que vamos a iniciar a partir del proceso que se inicia en septiembre. Perfecto, Ricardo, te llevo a la pregunta que poníamos sobre la mesa antes del corte. ¿Qué significa la designación de José Antonio Gómez como ministro de Defensa? ¿Tiene algo que ver con el tema de la Haya, con Bolivia? ¿No tiene absolutamente nada que ver? ¿Lo entendemos como una señal? ¿No lo entendemos así? ¿Qué nos podés comentar? No, yo creo que si hubiera habido un cambio de Leandro Muñoz por José Antonio Gómez, que es una persona a la cual estimo mucho y la conozco personalmente, ahí podría tener algún sentido en la dirección que tú me estás planteando la pregunta, pero José Antonio fue 2 veces ministro de Justicia y las 2 veces ha estado a cargo de procesos de reforma importantes, las cuales ha hecho de manera formidable una tarea de manera responsable y ha cumplido el objetivo en los plazos que se han planteado. Yo creo que lo que pesó para su designación en el Ministerio de Defensa tiene que ver con quizás estemos entrando, y así también se ha planteado en algunos proyectos o mociones de ley que hemos presentado aquí en el Congreso, que tiene que ver con el necesario proceso de democratización de nuestras Fuerzas Armadas y el necesario acercamiento también cada vez más entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Y ahí yo creo que el liderazgo y el rol que juega una persona como José Antonio Gómez es decisivo. Creo que por ahí va los elementos de su designación, es decir, es alguien que es muy cercano a la ciudadanía, que está en permanente diálogo con ella, ha impulsado con eficiencia e inteligencia procesos de reforma importantes. La reforma del Poder Judicial la llevó él a cabo, y el semestre que pasó también realizó compromisos y cambios importantes al sistema penitenciario y otras reformas, como fue, por ejemplo, la reforma del matrimonio igualitario, que no se logró conseguir como tal, pero sí como pacto de unión civil. Ricardo, entonces, de alguna manera vos me confirmás desde Chile la percepción que yo tenía aquí sobre la designación de José Antonio Gómez. Pero ayer nosotros pasábamos en nuestro programa unas reacciones, seguramente de ciudadanos con un pensamiento de derecha en Chile, que criticaban duramente la designación de este funcionario por su posición pasada en apoyo a una salida soberana al mar para Bolivia. Esto ha sido, nosotros reprodujimos algunos twitters. Esto ha sido algo que entró fuertemente en debate, que tiene importancia en el juego político actual de Chile, o es simplemente algunas reacciones de ciudadanos que nosotros pudimos recoger repasando redes sociales. Perdón. No, efectivamente, el planteamiento personal de José Antonio, yo no puedo hablar en nombre de él, pero sí puedo recoger que su planteamiento del año 2013 tiene que ver con su postura personal. Y tal como tú decías al inicio del programa, hoy día cuando uno integra un gobierno y sobre todo una posición en el Estado tan importante como es la defensa nacional, uno tiene que alinearse con las posiciones de Estado. Y efectivamente acá no es algo que haya hecho mucho ruido más que en algún otro sector, sobre todo la derecha, que siempre va a tratar de estar buscando alguna fisura o algo que poder criticar de este cambio de gabinete, pero en términos políticos de mayor impacto no ha habido mayores consecuencias. Ricardo, hoy el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera,
realizó una conferencia de prensa y entre ellas declaraciones, te quiero leer esta. Dice, textual, no somos nosotros los que estamos afrontando una crisis política, cambiando ministros en pleno litigio ni incorporando ministros que tienen criterios distintos a los del propio gobierno en el gabinete. No es Bolivia quien tiene una crisis de credibilidad de sus instituciones y de sus gobiernos. Cierro cita. ¿Hubo repercusiones hoy en Chile de estas declaraciones? Sí, en la prensa fueron conocidas, pero no ha habido mayor respuesta porque, bueno, antes me gustaría felicitar al vicepresidente Álvaro García, también al gobierno boliviano, ya que no tienen esa crisis de recesión, la cual sí tuvieron durante mucho tiempo y muchos años, lo cual llevó a la crisis de ingobernabilidad y que permitió también la refundación del Estado boliviano, en lo que hoy día conocemos. Pero hoy día tenemos, efectivamente, hay una crisis de credibilidad de las instituciones, hay una falta de desconfianza de la ciudadanía a los partidos políticos, que puede ser que hoy día en el país sea más marcada que la tendencia mundial, que tampoco se aleja de lo que sucede acá en el país. Pero lo importante y a destacar es que acá no se ha utilizado el tema de la defensa de la Haya ni el tema del mar para despistar de esta crisis política, porque no fuimos nosotros quien abrió el camino hacia un tribunal internacional, ni tampoco somos nosotros quienes fijamos la agenda de ese tribunal internacional, y menos los tiempos de discusión en el juicio. Por lo tanto, plantear que lo que se quiere es tratar de hacer mirar a la ciudadanía para otro lado en este momento de credibilidad y desconfianza de las instituciones no me parece adecuado. Creo que, insistir, yo y mi partido hemos sido representantes de la idea de que efectivamente Bolivia debiera tener una salida al mar, y de la negra Chile y también Bolivia y Perú, pero no necesariamente, digamos, deberíamos aceptar que comunicacionalmente y en la forma en cómo Bolivia ha planteado el problema, más que colaborar a quienes estamos por ceder un acceso al mar a Bolivia, ese tipo de declaraciones siempre nos dificultan el trabajo en vez de coayudarnos. Entonces, lo que hace ese tipo de discurso es enaltecer el chauvinismo acá y fortalecer las posiciones nacionalistas. Por lo tanto, creo que ahí hay una falta de reflexión, de comunicación política en el gobierno boliviano, ya que también son desafortunadas las afirmaciones del presidente Evo Morales cuando éste plantea que hay ideas más interesantes que la del Tribunal de la Haya, si es que en el Tribunal de la Haya no le dan la razón a Bolivia. Es decir, entonces, ¿para qué acudo a un tribunal si en realidad no voy a acatar o deslizo que tengo otras soluciones más interesantes que la de ese tribunal? Es decir, no fuimos nosotros quienes fuimos a la Haya, fueron ellos. Entonces, lo que Chile ha hecho es responder a una demanda, y que lo que se dilucida ahora prontamente es si el tribunal es competente o no para conocer la demanda que pone Bolivia, que es no la de solicitud de que el tribunal diga si Chile le tiene que dar más o no, sino que es simplemente si Chile se tiene que sentar a negociar y a establecer un diálogo que pueda resolver esta divergencia histórica en el corto plazo, pero insisto, es decir, no somos nosotros los que hemos determinado los tiempos y la agenda. Este debate es muy interesante porque desde la izquierda chilena se identifican que la presentación de la demanda ante la Haya no fue favorable, y lo decía Ricardo, a las posturas que dentro de Chile defienden que Bolivia tenga una salida soberana. Sin embargo, Bolivia, y esto me parece que es muy legítimo,
que los sectores que en Chile apoyan la salida sientan que esta situación de La Haya nos complica. Y también me parece legítimo que desde Bolivia, por eso me parece muy importante e interesante esta conversación, nosotros, yo sin ser boliviano, Ricardo, pero ya viviendo muchos años aquí, sí sentimos que hubo muchísimos años y décadas en los que Chile no ofreció ninguna solución concreta a este tema y que el presidente Evo Morales se cansó y dijo, bueno, vamos a La Haya porque nos vienen prometiendo desde hace 100 años y nunca llegamos a ningún acuerdo. Me parece que son debates muy interesantes. Saludo que lo demos aquí en Ojo con los Medios y en esta comunicación con el sociólogo y analista Ricardo Valladares, quien también forma parte del Partido Comunista de Chile y como tal integra la coalición de gobierno del Ejecutivo de Michelle Bachelet. Quisiera tocar un tema más, no sé si Mariano tiene algún temita más para plantear sobre la mesa, pero yo quisiera que nos des alguna valoración y un comentario sobre la salida del ministro Peñailillo, que tal vez aquí en Bolivia no lo conozcamos mucho, pero era un colaborador muy cercano, pero muy cercano a la presidenta Bachelet. ¿Qué nos podés comentar sobre esta importante desvinculación? Sí, bueno, nos parece que la presidenta ha tomado las decisiones que a ella le ha parecido correctas. Sin duda, lo que significa el retiro de Peñalillo del gabinete es el abandono o el desarme del grupo más cercano a la presidenta y la instalación de sectores de nueva mayoría más representantes del pensamiento de los partidos políticos que integran la nueva mayoría, y un poco, es decir, se refuerza el poder de nueva mayoría al interior del Ejecutivo y se ve en desmedro el círculo cercano a la presidenta Bachelet, y que también era lo que se le llamaba la nueva guardia, ¿no? Y podríamos decir que se retoma la idea de esta vieja guardia que se instala nuevamente en la moneda y que trata de ver a sus ojos los procesos de cambio de manera más moderada, con mayor diálogo, mayor comunicación con la oposición. Pero para mí personalmente, y esto lo digo de manera personal, considero lamentable el que una persona con las capacidades de Rodrigo Peñalillo hoy día no esté dentro del gabinete. Pero también hay que reconocer que hubieron errores que no se supieron asumir de la manera más correcta ni a tiempo, cosas que no se supieron explicar y que hasta el día de hoy no tienen explicación. Y bueno, son errores que se cometen cuando jóvenes con el ímpetu del exministro Rodrigo Peñalillo asumen tareas tan grandes, pero creo que es una pausa. Y luego lo vamos a poder ver en alguna otra labor de Estado o de gobierno. Creo que lo va a hacer bien. Y también estos procesos reflexivos, aparte de lo que pueda plantear la derecha o otros sectores, son positivos. Es decir, nos dicen que hay un gobierno que está reflexionando sobre los pasos que da y por lo tanto si tiene que hacer los cambios que considera necesarios, es lo que hay que hacer y es lo que se hace. Respecto a las encuestas que han circulado, que reflejan quizás la peor imagen de la historia política de la presidenta Bachelet, y digamos, no solo en ese cargo, sino siempre una de las políticas más carismáticas y con mejor imagen, ¿hay preocupación al interior de Nueva Mayoría? ¿Se cree que es simplemente algo muy focalizado a los casos de corrupción o falta de comunicación, que eso se puede revertir fácilmente? ¿Cuál es la idea? No, yo creo que sí, a nivel de tendencia en todos los gobiernos, y la valoración que se hace en los segundos años de los gobiernos siempre tienden a la baja, y no hay que olvidar que en su mismo periodo la presidenta Bachelet está cercana al 50%, pero no sobre el 50%, y sin embargo termina un mandato con el 83%
6% de adhesión, digo, de aprobación. Creo que hay un poco de todo, creo que es parte también del desgaste de un proceso duro de reformas estructurales en materia de educación, en materia binominal, en lo que es el pacto de unión civil para parejas que son del mismo sexo. Es decir, había un conjunto de elementos que pueden potenciar ese descontento. Pero también y a eso se le suma algo más coyuntural, una crisis coyuntural que no tiene que ver con la crisis estructural de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, sino que tiene que ver con lo que ha ocurrido durante el año 2014, con lo que hemos sabido respecto a la relación entre política y dinero. Y creo que en la presidenta se refleja una desconfianza que es generalizada hacia todas las instituciones y hacia todos los partidos políticos, y ella, al ser la primera mujer de la nación, es la que, digamos, se lleva todo el peso y el mayor castigo de la calificación de la ciudadanía. Pero esperamos que eso se pueda remontar a medida que van avanzando el proceso de reforma y se va materializando de manera más concreta. Y también ojalá se cambie, creo que ahí ha habido un error, el estilo hermético y algunas fallas comunicacionales, y que la presidenta se abra a tener un diálogo más abierto, tanto con los medios como con la ciudadanía. Y nosotros confiamos que eso va a ser así. Una de las señales positivas es que el partido, después de muchos años, desde 1970 o hasta 1973, vuelve a tener el Partido Comunista de Chile un ministro en el gabinete. En este caso fue la designación del ministro que era subsecretario de Previsión Social, como ahora a ministro de Desarrollo Social, lo que significa también que va a haber una mirada de lo social mucho más cercana a la ciudadanía, y incorporando todo el bagaje de luchas sociales y de relación que tiene el Partido Comunista de Chile con los movimientos sociales, y eso yo confío en que se va a ver traducido en una gestión mucho más abierta a la ciudadanía, mucho más abierta a las organizaciones sociales, y que es importante a la que sea, digamos, a la mitad o un poquito menos antes de la mitad de este periodo, considerando que además este proceso constituyente que se abre en septiembre. Ricardo, muy brevemente, ¿cuál es entonces finalmente la lectura de los cambios en el gabinete? Vos nombrás, hay un nuevo ministro que es del Partido Comunista, que esto no sucedía desde el gobierno socialista de Salvador Allende. Perfilamos a José Antonio Gómez, el ministro de Defensa, como una personalidad progresista. Entendemos también que el sustituto de Peña y Lillo tiene una postura más de centro, ¿no? Es de la democracia cristiana. Menos progresista. ¿Es un gabinete más de centro? Vos dejaste entrever, me parece, en tus palabras... Es un gabinete de equilibrio. Yo creo que la presidenta ha sido sabia en eso, y se ha constituido un gabinete de equilibrio político de nueva mayoría, por lo tanto es un gobierno de nueva mayoría y refleja las distintas opiniones que conviven en nueva mayoría, y por lo tanto en interior ha quedado un sello de mayor diálogo con la oposición, un sello que permita sacar adelante las reformas sin los conflictos innecesarios que se llevaron a cabo en el primer periodo, o sea, en el primer año, digo. Y por otro lado, en el mundo de lo social y en las relaciones en defensa, hay dos figuras que representan mucho más cercana a la ciudadanía, mucho más abierta, mucho más progresista, y que afianza el proceso de reforma que lentamente hemos comenzado a dar después de 40 y tantos años de dictadura neoliberal y 25 años de una omisión democrática que esperemos termine pronto. Perfecto, Ricardo, un abrazo grande. Tu despedida aquí para Bolivia, para que te recibamos bien cuando llegues por aquí. Un abrazo.
Sí, un abrazo a todos los hermanos y hermanas bolivianas y adelante y confiemos en que el futuro nos dará los mecanismos y también la sabiduría necesaria para resolver nuestros problemas en paz, en diálogo y en democracia. Saludos a todos. Ahí está, un abrazo grande hasta Valparaíso en esta comunicación, creo que es muy interesante, muy rica, con el sociólogo y analista político Ricardo Valladares hasta la ciudad de Valparaíso, hasta Valpo, el puerto chileno muy cercano a Santiago. Estuvo bueno, ¿no? Sí, una mirada interesante para poder conocer de primera mano de una persona que político que es parte de la nueva mayoría, parte, o sea, del andamiaje, la estructura política del gobierno actual, y entender un poco mejor cómo han sido los cambios y las razones, y también ahondar también en el tema del mar. Cuántas complejidades, ¿no?, que hay en las relaciones entre Bolivia y Chile, en el propio proceso chileno, como obviamente entre cualquier relación entre estados, cuando hay estados vecinos que tuvieron sus conflictos, que tienen sus pesadas historias por detrás, y también cuando se intentan implementar cambios dentro de una propia sociedad y se generan las complejidades concernientes a esas mismas necesidades, como pasa en todos lados. Y Chile obviamente tiene las suyas, Bolivia tiene las propias, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, todos los procesos que estamos viviendo en nuestra América Latina. Me parece que es un momento bien interesante el que estamos atravesando, con sus diferencias obviamente, pero está bueno que nos sentemos a analizarlo. Deberíamos hacerlo más seguido, esto de establecer las comunicaciones con especialistas locales, ¿no? Sí. A ver si nos ponemos en eso por lo menos una vez a la semana, hacer estos contactos que nos permiten entrar mucho más en detalle sobre todos estos temas. Última pausa, Enojo. Última pausa. Y ojo con los medios, nos dijo Ricardo Valladares también. Sí, dijo, sí, ojo con los medios, que... Me parece que no nos equivocamos cuando llamamos a este espacio Ojo con los medios. Ya regresamos.